Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos al versículo 7, dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y que ninguno cierra, y cierra y que ninguno abre. Versículo 14 dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra en esta mañana. Señor, gracias por cada hermano que está presente aquí. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Haga todo lo que tú quieras, Señor, en el corazón de cada hermano, de cada amigo, de cada, Señor, persona que nos visita en esta mañana. También háblanos, Señor, que tu palabra, Señor, haga todo lo que quiere en nuestro corazón. Que ella pueda ser un bálsamo, un refrigerio, también pueda ser un desafío, una exhortación a nuestra vida, nos pueda afirmar y seguir direccionándonos en tu verdad. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, estimados hermanos. Vamos a hablar del mensaje de Dios a estas 3 iglesias, ¿ya? Donde tienen ciertas peculiaridades. Una de ellas está muerta, otro permanece fiel y la última es una iglesia híbrida o tibia, si podríamos llamarlo de esa manera. Amén. Y en cada una de estas iglesias hay ciertas características que ella tiene, ciertas advertencias que Dios hace y también cómo Dios se presenta o Cristo se presenta a cada una de estas iglesias. Si bien es cierto, Dios viene hablando por mucho tiempo, por todas las edades, por todos los siglos, y también nos viene hablando a nosotros hoy. Viene hablando a todos los hombres, y para todos los hombres el mensaje es, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, y el mensaje es que Dios ha mandado y ha dicho y ha expresado en su palabra que el hombre se arrepienta en todo lugar. Pero también hay un mensaje particular para la iglesia en lo que hoy vamos a compartir en estas 3 iglesias, en este capítulo 3, y no voy a ir quizá al contexto necesariamente de estas iglesias, sino al mensaje en particular que el Señor les habla a cada una de ellas. Así que quisiera comenzar primero por la iglesia muerta, ¿ya? No sé cómo usted se define, no sé cómo usted está, pero lo cierto es que hay un mensaje para una iglesia que en realidad para Dios o Cristo está muerta. No solamente ya está en agonía, sino que ha dejado como que de ser. Y el mensaje es lo siguiente, y cómo Dios se presenta o Cristo se presenta a esta iglesia y le dice: el que tiene el Espíritu de Dios. Escribe el ángel de la iglesia Sardis, el que tiene el Espíritu de Dios. Es decir, el que conoce las cosas, el que discierne profundamente el corazón de las personas, el que conoce las obras que hace la iglesia o que usted hace también, el que no se le escapa nada y conoce a profundidad y en detalle lo mínimo, lo meticuloso que usted y yo podemos hacer en grupo, de manera personal o cuando nadie nos ve o cuando la gente nos ve, es que Dios conoce todo el hacer de la iglesia. Él es el soberano y absoluto, el omnisciente y el omnipresente que escudriña su corazón, mientras quizá nosotros podemos ver la apariencia. Dios conoce la profundidad de la iglesia y de las personas. Es decir, no podemos esconder nada delante de Dios. Y además el Señor le va a decir: yo conozco tus obras. Y el Señor conoce nuestras obras. Él conoce el corazón de la iglesia y conoce el corazón de esta iglesia en Sardis, en esta ciudad. Y tienes, dice, un hombre que vives pero estás muerto. Hermano, hoy en la actualidad, como muchas iglesias o congregaciones o creyentes han llegado a la estabilidad, a la comodidad, a estarse beneficiados de muchos logros que de alguna otra manera Dios ha permitido que como comunidad o como de manera individual la iglesia pueda gozar. Y quizá muchos de nosotros nos sentimos seguros
en lo que hemos alcanzado o en lo que hemos realizado. Quizás no nos faltan muchas cosas como antes quizás sí lo había, ¿verdad? Muchos de nosotros y la iglesia misma ha alcanzado ciertas cosas. Muchas iglesias han alcanzado modernidad en cuestión de tecnología. Muchas iglesias han alcanzado estabilidad en cuestión económica. Muchas iglesias han alcanzado quizá influenciar a través de sus actividades y que son pomposas y llamativas, ¿verdad? Y que quizá a mucha gente le pueda gustar. Pero en el fondo, en el interior, en la esencia de lo que uno es, ¿cómo nos ve Dios? Hay un dicho que nosotros normalmente decimos, ¿no? Por fuera flores y por dentro, ¿verdad? Y que la apariencia dice mucho. Y vivimos en un mundo de apariencia, hermanos, donde quizá no puedes tener amigos o estás solo, pero tú quizá en tus páginas de internet puedes tener un montón de seguidores, pero finalmente tu vacío de tu corazón simplemente te dice que estás solo y que nada puede llenar ni los amigos que te siguen, ni lo que tú has podido alcanzar, sino que ese vacío es suplido por Dios finalmente. Vivimos, hermanos, así, y Dios le exhorta a esta iglesia: yo conozco tus obras. Yo conozco quizás tus actividades, hasta dónde has alcanzado, qué has hecho. Yo conozco tus obras, y aún dice, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Como el activismo ha llenado no solamente la sociedad, sino también nuestras iglesias. Muchas iglesias se mueven por el activismo, ¿verdad? Por los banquetes, por lo que hay, por el shock mediático que se puede hacer. Pero la Biblia dice que usted y yo nos movemos por la palabra de Dios y vivimos por la palabra del Señor. La figura es como que Jesús, cuando vio a la higuera frondosa, muy bonita a los ojos, ¿verdad? A lo lejos como que parecía que tenía frutos, pero cuando Jesús se comienza a acercar y comienza a buscar si hay un fruto para comer, no encuentra nada. Hermanos, puede estar usted bastante cómodo, puede usted disfrutar de la vida, puede haber alcanzado quizá mucha comodidad, mucho éxito, quizá tener sus arcas bastante estables, quizá tener muchos títulos que le hacen quizá moverse y relacionarse con el mundo entero. Lo cierto es que hay un mensaje también en la Biblia: de nada le sirve al hombre ganarse el mundo entero si su corazón está perdido. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? En este siglo posmoderno, hermanos, de la tecnología, del avance tecnológico y de muchas otras cosas más. ¿Cómo está usted? Si el Señor está cerca, y aquí hay un mensaje, y que dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. ¿Cómo usted se está examinando? ¿Cómo nosotros nos examinamos? La vida, por cierto, hermanos, hoy es algo placentero y delicioso. ¿Por qué? Porque a lo malo hoy se está llamando bueno. Por lo tanto, es que el hombre está simplemente alterando la buena vida y la buena costumbre. Porque el pecado ahora se ha normado para que sea algo común, algo que se practique dentro de la sociedad en la cual usted y yo vivimos. Y el Señor entonces dice, versículo 2, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Le dice a la iglesia, nos dice a nosotros, hermanos. Yo siempre digo, la población hace 30 años o 40 años atrás era menos de la que tenemos hoy. Creo que estamos abordando por los 33 millones o 32, 33 millones de habitantes. ¿Ya? Hemos crecido. Nuestros pueblos han crecido aquí. Por lo tanto, hermanos, la evangelización debe ser más. ¿Amén? Sí, pero no sucede. Y aquí el mensaje para usted y para mí dice, sé vigilante. Y usted y yo como iglesia debemos ser vigilantes, porque la propuesta de este mundo es bastante agresiva. La propuesta de este mundo es bastante cruel.
que se está normalizando el pecado como algo común, como algo normal, como algo que usted y yo podamos practicar. Y que no solamente afecta a la gente grande, a la gente mayor, sino que está también afectando a los niños. Y que comienzan a crecer con una mentalidad totalmente distinta y contraria a los propósitos de Dios. Y entonces aquí el Señor dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. Es decir, que como que esta iglesia estaba como que en coma, ¿verdad? O como nosotros decimos, en UCI, que estaba como que ya por morir, y el Señor le dice, sé vigilante, afirma o aférrate a las cosas que están por morir. O sea, hay cosas que quizá usted y yo hemos dejado de hacer. Como por ejemplo tener una vida de oración constante, como por ejemplo vivir en una vida de santidad, como por ejemplo quizá afianzar nuestra vida en la obediencia a la palabra del Señor. Porque quizá muchos de nosotros nos movemos en los afanes de la vida y no está mal, porque la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Pero de alguna otra manera, la sociedad en la cual vivimos ha dejado a Dios de lado. Y a veces nosotros también. Porque quizá es primero lo que usted quiere hacer. La Biblia dice en Santiago que normalmente la gente dice, mañana iremos para acá o para allá. Y Santiago nos hace acordar que si usted está en Dios es que pueda usted planificar, pero la idea es que al final usted pueda decir si Dios así lo quiere o si Dios así lo desea. Y creo que toda nuestra vida tiene que estar encaminada a eso. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de obediencia a la palabra del Señor? ¿Cómo está nuestra vida en amor a Dios y amor al prójimo? ¿Cómo está nuestra vida, hermanos, en relación a nuestra vida espiritual? ¿Qué necesidad de Dios tenemos o quizá no? Lo cierto es que la Biblia dice, sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A veces nos hemos vuelto como solamente una iglesia religiosa, ¿verdad? Como que nos congregamos y eso es suficiente como para estar bien durante toda la semana o un año o un mes. Pero lo cierto es que Dios nos demanda que usted y yo seamos juiciosos. Y aquí el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Nuevamente la palabra ahí, arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Miren que la Biblia, el Señor dice, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué hemos recibido nosotros como iglesia? La salvación. Hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hemos recibido su palabra y por eso que el Señor dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y también arrepiéntete, porque debe ser constante nuestra vida de arrepentimiento, estimados hermanos. Porque todos los días nos enfrentamos a tentaciones, a pecados y luchamos en esa vida para perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Y qué bueno que usted hoy puede estar escuchando y puede estar examinándose, porque de repente dice, ahí sí, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y usted tiene que estar velando y dejar quizá un poco la vida del conformismo, de la comodidad que este sistema de mundo nos está ofreciendo, ¿verdad? Cómo ha cambiado, por ejemplo, el concepto de familia y el concepto del padre y el concepto de tener hijos. Usted pregunta a una pareja de esposos jóvenes y si usted le pregunta cuántos años de matrimonio tienen, algunos dicen tenemos 2, 3, 4, 5 años y lo cierto es que ¿y cuándo vienen los hijos? No, todavía, dice, más luego. Pero lo curioso es, según la estadística en Perú, es que el peruano o las familias peruanas, ya, o en todo caso el país, ya no está adoptando niños.
Y niños hay en los orfanatos ahí para poder adoptar. No están adoptando, dice el Perú, que está creo que entre el top 10 de países que no adoptan niños. Y la estadística es que el peruano ya no adopta niños, sino está adoptando mascotas. ¿Sí? ¿Cómo ha cambiado la mentalidad? Como que el ser humano no es la prioridad en este tiempo. ¿Cómo se ha perdido el amor al prójimo, verdad? Y por eso que la muerte, el sicariato ronda nuestras sociedades. Y el Señor ahí dice, acuérdate entonces lo que has recibido. Si Cristo tu Señor, la palabra de Dios está en tu vida y tú lo pones en práctica, entonces guárdalo, dice el Señor. Y que tienes que arrepentirte. El que es justo, justifíquese más. Y el que es santo, santifíquese más. Entonces, en el mundo que usted y yo vivimos. Amén. Si no, dice ahí, si no, vendré pronto y no sabrás a qué hora vendré. Mire que si usted y yo no estamos velando, entonces usted va a ser sorprendido cuando el Señor venga, y entonces será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos al versículo ya final de esta primera iglesia que está muerta. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta iglesia de alguna otra manera respiraba, porque había un pequeño grupo de gente que se mantenía en santidad, consagrada. Siempre Dios, hermanos, en todos los tiempos, siempre ha tenido un pequeño remanente que ha procurado vivir en santidad y en la obediencia de la palabra del Señor. Parece que este pequeño grupo les estaba salvando la vida a esta iglesia. Y la promesa de Dios dice que no han manchado, y estas personas andarán con el Señor con vestiduras blancas, y la promesa es que no borrará sus nombres del libro de la vida, o no estarán fuera o lejos de la presencia de Dios. Y eso quizá ahí es una esperanza para la iglesia, o una promesa para esta iglesia. Solo los fieles tendrán vestiduras blancas. El segundo mensaje es para la iglesia fiel. Ya hemos visto la iglesia muerta, que está quizá en sus deleites también, quizá casi como el mundo anda, ¿verdad? Metido un poquito para el sistema del mundo y un poquito para las cosas de Dios. Una iglesia que ha alcanzado cierta estabilidad y que quizá eso es suficiente para sentirse seguro, pero tenemos otro mensaje para una iglesia fiel. Dice el versículo 7, si usted va conmigo, del capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, hay 3 características de Cristo para esta iglesia: santo, verdadero y el que tiene la llave de David. ¿Ya? 3 cosas que Dios le dice a esta iglesia, ¿no? El santo. ¿Dios es santo por naturaleza? Sí, es santo. 3 cosas. Dios es santo. Jesús se muestra acá como aquel que es santo. Y la santidad, hermano, como dice aquí, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad tiene que ver o se manifiesta en nuestras palabras, porque la Biblia dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal para que el oyente sea edificado y para saber responder también. No puede salir agua dulce y agua amarga de nuestros labios, dice la Escritura. No podemos bendecir a nuestro prójimo o bendecir a Dios y maldecir con nuestra propia boca a nuestro prójimo. Y la Biblia nos va a decir de dónde salen los malos pensamientos y las malas intenciones. ¿No es del corazón del hombre? Claro que sí. Y por eso es que la Biblia nos muestra que cuando una persona es cambiada por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, esa persona es santa o presentada santo y justo delante de Dios. Porque desde ahí comienza una nueva naturaleza. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
porque ese hombre o esa mujer goza de la naturaleza santa de Dios para que viva y se esfuerce y procure vivir en santidad. Por eso que aquí el Señor se presenta como el santo, como que en su naturaleza no hay pecado, no hay maldad, no hay contaminación. Su naturaleza de Dios es pura, por lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios que tengan la mente de Cristo. O el apóstol Pablo diciéndole a los filipenses, en esto piensen, en todo lo bueno, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Porque esta iglesia, ¿sí?, debe saber que el que gobierna su vida, el que direcciona su vida, sus proyectos de familia, de trabajo y de manera personal, es un ser santo. Es Cristo quien gobierna la vida de la iglesia. Y por eso que si Cristo gobierna nuestra vida, el santo, y estamos en Él y vivimos una vida de santidad, todo lo que hacemos, según Pablo a los colosenses, lo tenemos que hacer para Dios en una vida de santidad. Segundo, la segunda característica que usted ve aquí es que Cristo aquí se declara el verdadero. Amén. Es decir, que Él está diciendo que en Él no vamos a encontrar falsedad, no vamos a encontrar fraude, no vamos a encontrar, hermanos, mentira. Cristo está diciendo, soy el santo y verdadero. Mis promesas, mis palabras son fieles, se cumplen. No son promesas o palabras de falsas esperanzas o falsas promesas. Se define como el verdadero. Por eso que en los evangelios encontramos a Jesús que dice, yo soy la verdad. Y usted está en la verdad. Si usted es gobernado por Dios, entonces está en la verdad de Dios. Su vida es una verdad, hermanos, y debe procurar usted andar en verdad. Es decir, que usted y yo hemos dejado el fraude, hemos dejado la falsedad y hemos dejado atrás toda mentira. Porque usted y yo somos una iglesia que gobierna Dios, que es verdadero en su esencia y en su carácter. No es como nosotros. Amén. Nosotros falseamos las cosas, ¿verdad? Nosotros falseamos las cosas. Nosotros adulteramos las cosas. Nosotros hacemos fraude. Nosotros hacemos trampa, ¿verdad? Incluso para ganarse un poquito más de dinero, usted hace fraude. La gente hace fraude. Las balanzas no las tienen reguladas, ¿verdad? Usted puede hacer un trabajo, como dice la criollada peruana en su hablar, a la champa, disculpen la expresión. ¿Qué es hacer las cosas a la champa? Como se pueda, como se quiera, y usted puede cobrar un dinero que finalmente es un dinero mal habido por hacer ese tipo de cosas. Y quizás viene a la iglesia y dice, Señor, te amo, y Dios está diciendo, pero hiciste fraude. Te vinculaste con el mal. Y no puede ser que si Dios es santo y verdadero y gobierna su iglesia y usted no se aleje del fraude o de la mentira, ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Mire cómo Dios regula su iglesia. ¿Y por qué dice santo y verdadero? Porque usted y yo vivimos en un mundo que no es santo, odia la santidad. Por eso es que el mundo dice, bueno, una cana al aire no está mal. Un clavo saca otro clavo. Y el mundo gira en esa vida de falsedad, de engaño y de manipulación. Y por eso es que Dios se declara el verdadero. Y dice aquí el verdadero, porque, hermanos, hoy vivimos en un mundo relativo, donde no hay verdades absolutas. Y Dios se sigue declarando, a pesar que pasan los tiempos, se sigue declarando como el verdadero. Y todo aquel que está en el verdadero, si usted y yo estamos en el verdadero, es que vamos a procurar toda una vida andar en la verdad de Dios. Y nuestras obras tienen que manifestar lo que somos en Dios, verdaderos. Amén. Digo esto, y la pregunta también es para usted.
Cuando usted le dice a alguien, soy cristiano, ¿qué le está diciendo a la persona? ¿Que usted viene a la iglesia solamente? ¿Que usted canta una alabanza o que carga una Biblia? No. Cuando usted dice a alguien que es cristiano, usted le está diciendo así, literalmente, yo no miento. Yo soy disciplinado, soy organizado, soy puntual, soy responsable, soy fiel. Usted está diciendo eso. Por eso es que cuando usted falla en algo, la gente, sus amigos, se sorprenden. Y usted recibe esta palabra, ¿y así eres cristiano? Porque la gente entiende que si usted está en Cristo, es una persona verdadera. Y que sus principios son distintos que las prácticas de este mundo. Y el Señor no solamente dice, soy el santo y verdadero, sino dice, el que tiene las llaves de David. En otras palabras, el que tiene toda la autoridad para conducir su iglesia. ¿Y por qué no decir también toda la autoridad que gobierna al hombre y al sistema de este mundo? Y que abre y que ninguno cierra, y si cierra, ninguno abre. Es decir, Dios tiene toda la autoridad. Por eso es que, como Dios tiene la autoridad, usted no le puede poner más años a la vida que Dios le ha dado. Dios sabe y ha establecido en qué momento y en qué tiempo y en qué año usted deja esta vida. Porque usted no le puede poner más vida que Dios le ha dado por más poder que usted tenga. Porque el poder que tiene el hombre es limitado, se acaba. Pero el poder que tiene Dios y la autoridad de Dios es ilimitada. Y el Señor dice, con esto, santo, verdadero, que tengo autoridad, dice, yo conozco nuevamente, yo conozco tus obras. ¿Cómo están tus obras en relación de la vida de santidad de Dios? ¿Cómo están tus actos en relación de la vida de la vida verdadera de Dios? ¿Cómo están tus obras en relación de santidad y verdad? Todo lo que tú haces como iglesia, todo lo que yo hago de manera particular, ¿está en la santidad de Dios? ¿Todo lo que tú haces y hacemos está en la verdad de Dios? Porque si no están direccionadas en la santidad y en la verdad de Dios, algo está pasando. Jesús le dice a los fariseos, ustedes quieren matarme. Así como el diablo es asesino y mentiroso, y el Señor le dice, entonces ustedes, si quieren matarme y no creen en la verdad, son de su padre, el diablo. ¿Cómo están tus acciones? ¿Cómo están mis acciones? Si tú y yo estamos en la santidad y en la verdad de Dios, tus obras entonces son conocidas por Dios como verdaderas y santas. Pero si no están direccionadas en la santidad y en la verdad de Dios, tus obras entonces están lejos de la verdad y de la santidad de Dios. Lo más probable entonces que están cercanas a la mentira, a la falsedad, y entonces tus obras reflejan el carácter del diablo, porque él es homicida y mentiroso desde el principio. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Yo espero que eso no nos suceda a nosotros, hermanos. Que nuestras obras manifiesten la verdad y la santidad de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vivimos, y esta iglesia vivía también un tiempo bastante complicado. No se puede hacer quizá tan verdadero y tan santo en un mundo lleno de corrupción y de pecado, ¿verdad? Porque más de uno quizá es incitado a hacer el mal. Quizá a nosotros nos provocan y nos dicen un poquito de vino, pues tómate algo, ¿no? Sí, Jesús tomó, ¿verdad? Y la tentación está permanentemente, constantemente acechándonos todos los días. O quizá desde el aspecto sexual, ¿verdad? Porque todos los días usted y yo estamos tentados y bombardeados por todas las redes sociales, ¿verdad? Del sexo ilícito, ¿verdad que sí? Hombre y mujer, nadie se escapa hoy. Nadie. Usted puede pensar como creyente, voy a hacer deporte, voy a tener un cuerpo físico, y se va al gimnasio y lo primero que se encuentra ahí es con tentaciones que usted está luchando
todos los días. ¿O no? Sí. Todos los días usted y yo luchamos. Y por eso es que aquí esta iglesia, Dios le dice, sé que tienes pocas fuerzas. Porque hermanos, uno es que usted no es fuerte por su capacidad. Todos los que estamos aquí hemos llegado y tenemos fortaleza porque en Él, en Cristo, usted es fuerte para poder vencer toda tentación. No podemos solos. Y por eso es que Dios o Cristo aquí dice, sé que aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, esta iglesia es una iglesia que no negoció los principios de Dios con la falsedad o con la corrupción. No se alió con el pecado. Hay gente, hermanos, que daña nuestra vida de santidad. La Biblia va a decir que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y las malas amistades también. Y aquí, a esta iglesia, Dios le dice, sé que tienes pocas fuerzas, sé que no eres fuerte, pero has guardado mi palabra y no has negociado con los incrédulos o con los impíos mis principios. ¿Cómo estás tú? ¿Qué clase de amigo tienes? ¿Te incitan a ser un hombre fiel? ¿Te incitan a vivir en la verdad? ¿Te motivan a vivir con agrado al Señor? ¿O te incitan a llevarte por un mal camino? ¿O distorsionan tu mente con palabras que no edifican? Ese es el mundo en el cual la iglesia también está metida. Por eso es que la Biblia o el Señor nos dice que el mundo os aborrece. Por eso es que el Señor nos dice que estamos en medio de lobos rapaces. Por eso es que el Señor nos dice que usted es luz y sal para este mundo que está en oscuridad. ¿A su nombre? Qué desafío, ¿verdad? Ser fiel en un mundo que no es fiel. Porque el mundo en que usted vive no es fiel. El mundo es infiel. El mundo es infiel. No solo desde el aspecto sentimental matrimonial, sino que es infiel casi en todo, hermano. Según la estadística es que Perú es un país bastante, bueno, no sé, se me fue el término de un sinónimo de ser infiel, ¿no? Adultera las cosas, ¿no? Pirata, perdón, gracias, pirata, ¿no? Porque se piratea todo. Y hay un lugar especial que se denomina, ¿verdad?, donde ahí se adultera todo. Usted no puede tener un título oficial, ahí va a ese lugar y adultera para que tenga un título oficial. Se adultera todo. El accidente que hubo en la carretera, la vía expresa, ¿verdad? Una persona que conducía un bus que aparentemente gozaba de una licencia de conducir, ¿verdad? Pero no tenía. O sea, era un falso conductor, era un pirata, era un informal. No estaba teniendo conciencia de ser fiel, ¿verdad?, para cuidar vidas que estaban bajo su mano. La infidelidad te lleva al riesgo de destruir una vida, la infidelidad. Y acá Dios dice, yo soy el verdadero. Yo soy el verdadero. La verdad construye, porque la verdad en Dios genera paz, tranquilidad y armonía. Así vive la sociedad. Y ese pensamiento, hermano, que de alguna otra manera está en la sociedad, ronda la vida de la iglesia. Ronda la vida de la iglesia. Y como ronda la vida de la iglesia, algunos también toman, ¿verdad? Y entonces tienen una vida espiritual híbrida. Ni como que
como que ni eres esto, ni eres... Es más o menos como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como que ni de bien total, ni de mal. Ahí estaban, todo híbrido. Y Dios le dice a esta iglesia, pero tú eres fiel. En medio de todo, tú te estás guardando. En medio de todas las tentaciones y del mal que hay, tú guardas mi palabra y no negocias mis principios. Por eso el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré, o yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Mira, hermano, va a venir lo que nosotros ya conocemos como iglesia, la gran tribulación, o lo que el mundo también de alguna otra manera sospecha, ¿verdad? Y va a venir en algún momento la gran tribulación. Pasemos o no, lo cierto es que Dios nos va a guardar. Porque si usted guarda su palabra y permanece fiel, Dios le va a guardar a usted y a mí. Y la advertencia en el versículo 11 dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tú. Retén lo que tienes. La obediencia por guardar la palabra de Dios. Retén lo que tienes. Esfuérzate. Quizá tu familia no va a caminar todo, porque quizá todos en tu casa no son aquellos que quieren abrazar la fe de Cristo, pero sé empeñoso, camina, hermanos. Porque la promesa del Señor dice, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. El Señor viene por usted y por mí si somos fieles al Señor. Y dice con recompensa, con corona. No se quede, hermanos. No se quede, camine. A pesar de las situaciones que usted tenga, camine, venga, congréguese, busque a Dios. Amén. Esta es la iglesia fiel, ¿ya? Muerta, fiel. Ahora vamos con los tibios, ¿ya? Yo sé que usted no es, ¿ya? Quizá no han venido este día, pero no es usted. Dice el versículo 14. El versículo 14. Dice, si usted está conmigo. Y escribe, Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Nuevamente, 3 características de Cristo que encontramos en esta iglesia antes de que dé el mensaje. Dice aquí el amén. Jesús se define como el amén. Y el amén tiene que ver con el término así sea. Amén. Así es. Es decir, que Jesús, en Él no encontramos relatividad. No encontramos un tal vez, un quizás o una posibilidad. Cristo es. Y por eso que como Cristo es, cielos y tierra pasarán y seguirá siendo firme, estable, no cambiará. Porque Él es el amén. Y como es el amén, su palabra es absoluta y no cambia. Nuestra palabra no es así. Nuestra palabra cambia. Hoy usted dice, Señor, te prometo servirte. Si tú me sanas, yo voy a estar. ¿Te sanó? 3 meses, 1 mes estarás fiel. Después, Él es el amén. Por eso es que en la palabra de Dios encontramos que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si tú te has comprometido con Dios hasta el final, pues hermano, hasta el final. No que sucedió esto o lo otro, hermano, hasta el final. Cuando estaba conversando ayer, voy a hacer un paréntesis con mi esposa y con mi hija ayer en casa, y bueno, estábamos hablando de algunos temas, y le decía a mi hija, bueno, escogí a tu mamá entre muchas mujeres.
Y entre muchas mujeres yo vi a tu mamá, para mí es bonita, es preciosa, siempre digo de mi esposa es mi Miss Perú, mi mundo, mi Miss Universo. Y mi compromiso es hasta el final. Quizá no tenga ya una cinturita de avispa, o sea, algo pasó con la cintura, pero va a ser hasta el final. Porque es un compromiso que usted asumió cuando usted vino al Señor. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque Él es el amén. Él es el amén. Él es el amén. Su palabra es permanente, es fiel. Aunque pasen los años, su palabra permanece. Sus promesas, aunque pasen los tiempos y las edades, sus promesas son firmes. Él viene y viene y viene porque así es. Él es el amén de Dios, el logos de Dios, el verbo de Dios, que aunque pasen cielos y tierras o los imperios de este mundo, su palabra se va a ejecutar y va a ser real y se va a hacer contundente. Él es el amén. Él es el amén de la iglesia. Él es el amén de su vida. Usted está siempre en el sí y en el amén, en la palabra firme, absoluta, que es Dios. Por eso es que el creyente, hermano, no es vacilante. El creyente no es, quizás sí, quizás no. Como Santiago dice, como la onda que va, del mar que va y vuelve. El cristiano es un cristiano, el creyente es una persona comprometida. Pero vemos creyentes como le han denominado a esta sociedad, ¿no? La sociedad de cristal. Que si lo tocas, ay, ¿para qué lo tocas? Y si le dices, ¿para qué le dices? Ya no vengo, se resienten, se van. Acá dice el amén. Y otro término aquí, el amén, es el testigo fiel. Un testigo fiel, hermano, un testigo fiel es un testigo que va hasta la muerte, ¿sí o no? Jesús acá se define el testigo, el mártir de Dios. Porque Él fue fiel y fue fiel hasta la muerte de cruz. Por eso es que el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Usted, si ha decidido seguir a Cristo, debe ser un testigo fiel, un mártir de Dios hasta que usted muera. Porque esa es la iglesia de Dios. Tanto es así que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Quién vive? Cristo. Pero hoy tenemos en la iglesia gente desanimada, ¿no es cierto? Gente desanimada, desconsolada, que se desquita con Dios, con los hermanos y con la iglesia. ¿De verdad? Qué feos cristianos hay ahora, hermanos, que se desaniman por todo. Oye, hermanos, si hay una persecución, nadie viene a la iglesia, ¿no? Nadie. Y todavía quizá, no, el pastor tiene la culpa. Testigo fiel. Jesús se describe aquí como el testigo fiel de Dios. Tan fiel que Él estuvo atento a las palabras del Padre. Que Él estuvo atento a lo que Dios hacía. Por eso es que Él dice, lo que yo he visto y escuchado de Dios, eso yo hago. En los evangelios encontramos que Jesús dice, yo hago la voluntad de mi Padre. A María y a José también le dicen, ¿no saben ustedes que en los negocios de mi Padre debo estar? A los discípulos, después que conversa con la mujer samaritana, dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Pero a veces nuestra comida es el fútbol, ¿verdad? Nuestra comida es otras cosas. Nuestra comida es que usted tenga un doctorado internacional. Qué bueno, gloria a Dios que usted tenga ese pensamiento. Realícelo si puede. Pero que por encima de eso, Dios tenga la prioridad.
porque tampoco somos gente neófita. Nuestra fe es inteligente. Y aquí el Señor dice, el testigo fiel. Y por eso que Dios no le gusta a los infieles. Como a Dios no le gusta a los infieles, les vomita de su boca. Porque el infiel, ¿qué cosa es? Una persona mentirosa. El infiel es una persona que no va a llevar con cabalidad su compromiso hasta el final. Él no va a terminar la carrera, en algún momento va a abandonar. El testigo fiel es hasta la muerte. ¿Amén? Hasta la muerte. Y le añade más, le dice fiel, y nuevamente dice, por si acaso, fiel y también verdadero. Nuevamente, verdadero. ¿Cómo Dios se define aquí? Yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de toda la creación de Dios. El que le dio inicio a todo, tanto así a usted y a mí. Y en esa verdad y en esa fidelidad de Dios, si nos vamos hasta el principio, entonces usted y yo hemos sido creados varón y mujer. Ya no hay medias tintas en Dios. Usted es hombre porque Dios le creó con todas las características, peculiaridades y su organismo de varón. Y punto. Le guste o no, reclámenle a Él. Así Dios lo ha creado. Y también le ha creado mujer. Con toda la feminidad, con las características y peculiaridades de mujer. Le guste o no, se quite el sexo o no, ya no es problema, hermanos, de nosotros. Dios nos hizo así. Tan fiel es que Dios, el creador del sexo varón y mujer, que el hombre no quiere verse como tal y la mujer no quiere verse como tal, y entonces cambiemos el diseño de Dios. Dios sigue siendo fiel. Y en esa fidelidad y en esa verdad de Dios, nuevamente dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Estás en el amén de Dios? ¿Tus obras están en el amén de Dios? ¿Tus obras están en el sí de Dios? ¿O tus obras están en el no de Dios? Porque Dios, o en el no para Dios, perdón. Tus obras están en el no para Dios. Es decir, que andas contrario a los propósitos de Dios. Yo conozco tus obras. ¿Eres verdadero? ¿Eres fiel? ¿Te mantienes en el amén de Dios? Aquí le dice a una iglesia, y esta iglesia, yo conozco tus obras, y aquí está duro la cosa, dice, que ni eres frío, ni caliente, medio raro, ¿no? Que ni eres cristiano, ni mundano. ¿Esto qué cosa era? Era un monstruo. Era un monstruo. Había mutado, y hay cristianos así que han mutado, que son monstruos. Ni era frío ni caliente. Y el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente. Aquí no hay término medio. Te defines, ¿sirves a Dios? ¿Le eres fiel hasta el final o no? No hay medias tintas. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tibio es un problema. El tibio no tiene estabilidad, pues no, porque es un término inestable. El frío es un término estable. El caliente es un término estable. El tibio no. Es como que nosotros decimos como que ni chicha ni limonada, pero sabe bien. En Dios no es que chicha y limonada, pero que sepas bien. No, tú tienes que saber bien. ¿Eres frío? Porque ese es tu carácter, frío. No te interesa de Dios. Vive tu vida como quieras. Como dice el necio en su corazón, no hay Dios, y vive su vida como quiera. Dios ya definió tu lugar y tu destino, el infierno. Pero dice, caliente, es porque vives en los principios de Dios. Obedeces la palabra de Dios, caminas fielmente
hacia la eternidad en Dios. Te conoce tu carácter y tu esencia, sabes. Pero un tibio es como que usted viene hoy acá y después se va y está en su mundo usted y después bueno. Dice el Señor aquí a esta iglesia: te vomitaré. Y el Señor le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurero, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia era rica. Se dice que tenía una industria de lana negra. Se dice que en esta ciudad había una escuela muy importante que tenía medicina para los oídos y para los ojos. Era una ciudad bastante próspera, que la iglesia también tenía prosperidad, comodidad, y no necesitaba de muchas otras cosas. Y por eso que le dice Dios: ¿tú te sientes seguro en tu comodidad? Tú dices que eres rico, pero te equivocas. Porque con toda tu riqueza, si caminas chueco, no podrás alcanzar el cielo. Con toda tu comodidad que dices tener, nadie te salvará de la hora del juicio de Dios. Y la advertencia, y dice aquí: te aconsejo. Miren cómo Dios es tan tierno y fiel y misericordioso. Dice: te aconsejo que de mí compres, dice, oro refinado en fuego. En otras palabras, le está diciendo: si tú no eres fiel, si tú estás a medias, ven, porque yo soy el camino verdadero y la verdad verdadera que puede cambiar el destino de tu vida. Ven, compra, dice, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con cloririo. Unge tus ojos con la palabra de Dios para que el velo se te abra y tú camines en la verdad de Dios. Qué difícil, hermanos, hoy para la iglesia. Yo no sé cómo usted está, en qué estado está, de tibieza, de frialdad o de calentura, diríamos así. Entienda bien la palabra que estoy diciendo, calentura, no piensen en otra cosa. Calentura es que esté firme en la palabra del Señor. Y va terminando diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No sé cómo está tu camino. No sé si tú y yo estamos pensando como este sistema también. Por ejemplo, el sistema de esta vida dice y enseña, ¿verdad?, que si alguien no quiere tener un hijo y está embarazada, lo puede sacar. Y no pasa nada. En muchos países está normalizado este asunto. Pero Dios sigue diciendo en su palabra que Él ama la vida. Y Dios también en esta noche, ¿no?, en esta tarde, en esta mañana, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si tienes una vida de tibieza, define tu vida. Porque Dios es un sí, es fiel y es verdadero. Define tu vida. No puedes hacer las cosas como tú vienes haciéndolas. Tú puedes, entre comillas, tener razón. Tú, entre comillas, puedes decir, pues esos son mis intereses. Hermanos, que prime el interés de Dios sobre tus intereses. Porque el interés de Dios, que va a primar sobre tus intereses, te va a llevar a buen recaudo, a buen puerto. Encomienda al Señor tus proyectos, encomienda al Señor tus caminos y te vendrá bien. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Para terminar, Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que estamos sentados en lugares celestiales junto con
con Cristo. Eso es lo que dice. Y aquí como que el Señor nos hace recordar con su promesa que ya nos dice en Efesios 2:6, y acá dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermano, qué importante la promesa de Dios para esta iglesia. Aunque tibia y que no se definía si era fría o caliente, le dice, mira, tienes un consejo y tienes una promesa. Tómala, no la dejes ir. Hermano, que en esta mañana Dios haya tocado de alguna otra manera tu corazón o mi corazón también, para que nos definamos si estamos en un estado de muerte, a punto de fenecer, de acabarse, de dejar de existir, o estamos en una vida de fidelidad, o estamos en una vida de tibieza espiritual. 3 características o radiografías que Dios hace a su iglesia para que usted y yo nos examinemos en esta mañana. Vamos a ponernos